Hoy intentaré ser breve, ¿sí? Porque vamos a intentar que practique Buenas más usted que tardes. yo. Hola, buenas, ¿cómo está Gladys? Bien, En- gracias. entonces, vamos a iniciar. Somos pocos pero buenos. Como les decía recién, hay harta persona que justificó. Bien, qué bueno que por lo menos justificaron, porque hay algunos que desaparecen nomás, han cachado, se han dado cuenta. Así que les damos nomás con esto. Bien, como es palabra de Dios, entonces vamos a prepararnos, abrir nuestra mente, dejar que Dios hable en vez de nosotros, de nosotras, y abrir el corazón. Lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Amén. Ya, Señor. Bien, gente linda, voy a hacer un repaso de lo que vimos anteriormente. Dice así. ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Entonces, dice, en el capítulo anterior, nosotros estuvimos viendo todo esto de las fuentes bíblicas, ¿se acuerdan? Entonces, habían cuatro fuentes. La yavista, que es la que se refiere a Yahvé, y que expresa a Dios de forma humana. Otra que es la fuente eloísta, que ve a Dios como Elohim, y que lo ve más que como una figura humana, es como una energía, pero que tiene voluntad, que tiene intención, que tiene personalidad. Tenemos la fuente deuteronomista, que es aquella que se recordarán cuando le dábamos el ejemplo de eh, sigue al Señor, el Señor es bueno, ven con nosotros, esta es la verdadera iglesia, si no, muérete en el infierno, maldito pecador. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Y para finalizar, veíamos esta la fuente sacerdotal. ¿Sí? Esta fuente sacerdotal es, pórtate bien y Dios se porta bien contigo. Pórtate mal y Dios se porta mal contigo. ¿Sí? Eh, con esto hay que tener cuidado porque dentro del catolicismo en Latinoamérica todavía existe bastante de esto. ¿Ah? No sé si le han contado esto de que, no tengo acá tengo una imagen, a ver. Opa. Pero eso que tienen la imagen ahí de algún santo, alguna santa, y lo dan vuelta a la pared, ¿no? Y hasta que no le cumpla el deseo no te voy a dar vuelta. En algunas partes pasa, ¿sí? Eso viene de esto, de la fuente sacerdotal, como el mismo tipo de pensamiento. Por lo tanto, estamos llamadas a aclararlo, ¿ya? Hasta ahí vamos bien, ¿nos recordamos? ¿Sí? Ahí ponemos un dedito para arriba. Perfecto, muy bien. Dentro de todo esto decíamos que las dos fuentes más cercanas al Dios verdadero son la yavista y la eloísta, y la otra se recordarán que era porque ¿qué necesitábamos hacer con Dios? ¿Qué es lo que Dios no causaba en los otros pueblos y que necesitábamos que Dios causara? ¿Quién se acuerda? ¿Qué necesitábamos? A ver. Meter miedo. Teníamos que Meter meter miedo. también. Perfecto, teníamos que meter miedo, ¿sí? Muéranse todos porque este es el Dios verdadero, ¿sí? Bien, entonces, como no resultaba, había que hacerle mala fama y ahí empieza con toda esta imagen. Al punto tal que decíamos que, bueno, hay hacer una observación, ¿sí? Todo lo que son estas cinco fuentes son netamente de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. El Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, ¿sí? Pero que no se quedan allí, sino que permean, se meten con todos los otros libros. Un ejemplo, no sé si han leído la historia de Job o recuerdan la historia de Job, ¿sí? La historia de Job es un santo que amaba a Dios y Dios lo pone a prueba. Entonces, fíjate, le quita toda la bendición, y que para el libro, dice, le quitó toda la bendición que era todo lo material. Fíjate, le quitó todo lo material, le quitó mujeres, hijos, le quitó terrenos, todo, le así todo mal. Y sus amigos le preguntaban, ya, pues, a ver, cuéntala firme, di la verdad, ¿qué le hiciste a Dios que Dios te está castigando? Y Job decía, yo no le he hecho nada. No, 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 no. Algo le hiciste a Dios. Cuenta, ¿sí? Si se fijan, todavía sigue ese espíritu, ¿no? Intercambio. Algo hiciste contra Dios, por eso Dios te está jugando chueco, te está jugando mal, te está haciendo daño, porque tú algo le hiciste a Dios. Cuenta la verdad. ¿Sí? Entonces se va permeando en varios libros. ¿Sí? Y hasta el capítulo anterior nosotros quedamos con esto de que estaban los pobres, los enfermos, los infantes y las mujeres. ¿Sí? Que justamente como esto había quedado como una imagen terrorista de Dios, Jesús va a decir, oye, yo soy Dios, ¿sí? ¿Cuándo le enseñé todo eso?
¿Cuándo les dije que yo castigaba de esa manera? ¿Cuándo les dije que yo tiraba fuego desde el cielo? ¿Cuándo yo les dije que los pobres, los enfermos y los infantes sufrían por mi culpa o que las mujeres y los niños eran cosas? ¿Cuándo? Pero es que lo dice la Torá, lo dice la ley de Dios. Sí, yo se los inspiré, pero ustedes colocaron de lo suyo. Hay un mensaje muy bueno mío allí, pero ustedes lo terminaron adornando con otras cosas. Y por eso Jesús se va a ir en contra de las autoridades religiosas de la época y por eso lo van a matar. ¿Sí? Y hasta ahí llegamos en el capítulo anterior, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? ¿No se acuerda? ¿Sí? Perfecto. Hoy día vamos a detenernos justamente en estos puntos un poquito más exactos, de los pobres, los enfermos, los infantes y las mujeres, ¿ya? De manera tal de entender qué fue lo que hizo Jesús. Hoy vamos a ver, para que lo coloquen así en título, en su apunte, el mensaje liberador de Jesucristo. Y vamos con el mensaje liberador de Jesucristo. Dice más o menos así. ¿Hasta ahora hay alguna duda, comentario, algo? ¿No? ¿Vamos bien? ¿O no se entendió nada? Perfecto. Bien, cualquier cosa Una me diga. pregunta, Sebastián. Adelante. Las influencias de las fuentes en la época de Jesús, pobre, enfermo, infantes, mujeres, dice, los primeros dos son producto de sus pecados, de sus propios pecados, dice, mientras Exactamente. que los otros son bienes pertenecientes al varón. O sea que esa parte no entiendo. Perfecto. Eso es lo que vamos a profundizar ahora. Pero para poder responder a lo que me pregunta ahora, el bienes, estamos hablando de que eran cosas. En la época de Jesús, un infante, sea niño o niña, y una mujer se consideraban cosas que le pertenecían a alguien, al varón. ¿Sí? Y Jesús se va a ir en contra de eso. Ah, ¿Ya? ya. Entonces, Ya. hoy día justamente nos vamos a detener viendo algunos ejemplos por aquí o por allá de esas situaciones. ¿Estamos? Gracias. No, gracias a usted. Ya, nos fuimos entonces, como decimos acá en Chile. Vamos a la primera. ¿Sí? Los enfermos. ¿Ya? Si tiene Biblia a mano, yo le voy a pedir que vaya buscando los textos bíblicos. Si se le hace difícil buscar y poner atención, no se preocupe, vaya anotando y después usted lo revisa. La gracia es que podamos tratar de ir participando un poquito. ¿Sí? Mientras usted busca el primer versículo, perdón, el primer fragmento con su capítulo y versículo, le vamos a señalar que en esta época, le decíamos, eh, se entendía que si usted tenía una enfermedad, era por pecadora, era por pecador. ¿Sí? Esto no lo dice Jesús, lo decía el pueblo judío de esa época. Y por favor, de esa época, ¿ya? Tampoco vayamos a caer en el otro extremo que vamos a caer con odiosidades frente al pueblo judío, porque si no estaríamos siendo nazis y no se trata de eso. Hay que leer una época particular, ¿sí? En la que Jesús se desarrolló, y esa es la finalidad, ¿sí? Entonces, en esa época de Jesús se entendía que si usted pecó, Dios lo castigaba con enfermedad. Si usted no pecó, fue su papá. Si no fue su papá, fue su abuelo, y si no fue su abuelo, fue su bisabuelo. Porque incluso hay un verso bíblico por ahí, y lo repite varias veces en realidad, que dice que Dios castiga hasta 4 generaciones. ¿Sí? Pero bendice por 1000. Lo dice en el Antiguo Testamento. Entonces, si usted se enfermaba, era eso. Imagínese, esto lo voy a decir con mucho respeto. Yo tengo una prima que falleció por COVID, pero si lo entendemos desde allí, desde esa perspectiva, mi prima entonces falleció por pecadora. Imagínese, si que lo llevamos a esa época, ¿sí? No, puedo decir, no quiero ofender a nadie, pero porque los vamos viendo, porque a veces uno también lo dice asolapadamente, es que Dios te está probando. Dios prueba, efectivamente te pone situaciones en la vida, pero no te pone así cuestiones malas para castigarte. Es una línea muy delgada que hay que analizar bien, ¿ya? Dios se aprovechó de la enfermedad para darte una instancia donde te sacó más fuerza, sí, pero Dios no te mandó la enfermedad. La enfermedad es parte de la naturaleza. ¿Vamos bien hasta allí?
Ya tengo Lucas 12, 14. Muy bien. Esa voz la conozco. Hola, Flavio. Muy bien. Hola. Muy bien. Entonces, vamos a leer Lucas 12 al 14. ¿Ya? Lucas 5, al 12 al 14. Flavio, ¿te puedes leer solamente el versículo 12? El 12. Sí, y después vamos a ir con otra persona hacia adelante. Vamos. Estando Jesús en una de esas ciudades, se presentó un hombre cubierto de lepra. Apenas vio a Jesús, se postró con la cara en tierra y le hizo esta súplica: Señor, Perfecto. si quieres puedes limpiarme. Ya, perfecto, hasta ahí. Estamos entonces. Sí. Si es que yo soy judío de la época y entiendo que es un leproso, ¿qué estoy entendiendo del leproso? Que es un pecador. Que es un pecador, o sea, que es una persona mala, Ujú. ¿ya? ¿Sí? Por lo tanto, se merece eso, ¿ya? Acuérdense, incluso en esa época estaba prohibido tocar gente impura. El sentido original de la norma era no tocar gente impura para no pegarse la enfermedad, pero después cayó en el mito: no tocamos gente impura porque son malas y me van a volver mala a mí, Ujú. ¿sí? Si estuvieron atentos a los textos bíblicos de estos días, por eso Jesús dice: no es malo lo que entra en el cuerpo, sino lo que sale de él. Lo que sale ¿Sí? del hombre. Exacto, ¿eh? Entonces, muy bien, tenemos ahí un hombre pecador. ¿Quién le da con el siguiente versículo, por favor? A ver, Yo lo tengo. adelante. Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al Perfecto, instante le desapareció la lepra. perfecto. Entonces, ¿qué dice Jesús? Le responde al otro, ¿no? Quiero. ¿Me dan un segundito, por favor? Sí. Un segundito. Mi santa madre me está llamando. Falsa alarma. Sentí la puerta y somos dos nomás en la casa, entonces yo sabía que iba fuera. Ya, entonces, Jesús llega y dice: quiero, fíjate, esto es lo importante. Jesús es un pobre carpintero, hijo de carpintero, sabemos, ¿no? De albañil, ¿ya? Y de repente el leproso le dice: si quieres puedes sanarme. Oye, ¿a quién tendría que haberle hecho esa pregunta el leproso? ¿A un pobre carpintero o a Dios? A Dios. A Dios. Pero fíjate que en un solo pedacito ya está declarando o está reconociendo a Jesús como Dios. Uh-huh. Oye, ¿cómo vaya a decir que Dios se hace carpintero? Pues si los carpinteros, Dios no se hace carpintero, po. ¿Cómo se va a hacer carpintero? Eso es ridículo. Hay que matarlo. ¿Sí? ¿Se fijan por qué quieren matar a Jesús, no? ¿Me van siguiendo la idea? Sí. Sí, perfecto, muy bien. Y para más remate, Jesús, enfrente de todo, dice: quiero. Cacha, fíjate, quiero. Ah, no, eso era para matarlo. Imagínense que viene, ¿cuánto se llama? No sé, pues viene Erika y le pregunta, dice: Erika, ¿me puedes sanar de esto que tengo acá? Y la Erika dice: sí, yo quiero, y porque yo soy Dios. O sea, ese fue el impacto que recibió el grupo judío de la época. Ah. Último versículo, por favor. Jesús ordenó que no lo dijera a nadie. Le dijo: ve a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda por tu purificación, como mandó Moisés, para que les conste que ha quedado sano. Perfecto. Ahora, por lo mismo, ¿te fijas lo que dice Jesús? No le digas a nadie. Ujú. Todavía no les toca que me maten. Espérate. Más adelantito, sí, unos añitos más, todavía no, ya me van a matar, pero todavía no. ¿Sí? Y fue a ¿cuánto se llama? Al templo a pagar, porque había una norma, ¿no? Si uno quedaba liberado de sus pecados, ¿sí? Uno tenía que ir a pagar al templo dando gracias. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ya, ¿por qué me detuve tanto en este solo fragmentito? Porque fíjense lo que fuimos haciendo. Cada acción que va haciendo Jesús, cada acción que va ocurriendo en la escena, significa algo en torno a esto. Que Dios se da a conocer en Jesús porque Él es Dios, que le está dando vuelta todo el mensaje de lo que pensaban que era en esa época lo que Dios quería, ¿sí? Y por eso hay que matar a Jesús, porque está hablando en nombre de Dios y este no es Dios. No.
Por favor, que bajo, qué indecencia, ¿cómo un carpintero va a ser Dios? ¿Sí? Por favor, no estoy diciendo esto como insulto, lo estoy diciendo de forma irónica para ilustrar el pensamiento de la época, ¿no? Muy bien, entonces fíjate, aquí, al curar a los enfermos, ¿sí? Jesús como Dios está señalando que la enfermedad es una realidad humana, no es un castigo por parte de Él, y los enfermos, las enfermas necesitan ser ayudados y atendidos. ¿Cuántas veces usted como catequista dio esto de el don de la ciencia y todo lo que significa el don de la ciencia, y entre ellos el don de la ciencia, descubrir a Dios en el entorno, la ciencia de la medicina? Y hay gente que no se quiere vacunar. Si Dios nos dio ese don para poder sanar, ¿sí? Ocúpelo, ahí está, ¿sí? Entonces, fíjese, todo eso podemos llegar a la reflexión desde allí, ¿no? La enfermedad no es un castigo. ¿Vamos bien hasta allí? Sí. Ya, ahora vamos un poquito más Sí. rápido, porque me detuve acá como para poder ir viendo. Ahora, ¿quién puede leer Lucas 16 del 19 al 31? A ver, alguien que no haya leído, que lo lea completito. Yo, María. Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y uno pobre llamado Lázaro que echando junto, ay, ya va, que la luz no me ayuda. Tranquila, tranquila, la esperamos. Y un pobre llamado Lázaro que echado junto a su portal, cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros veían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, Lázaro, contrario, sus males. Ahora, pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó con todo: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: no, padre Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va donde ellos, se convertirán. Le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Palabra de Dios. Sí, alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Maravilloso. Acá hay varias escenas, ¿no? Antes de que se murieran, ¿qué es lo que no hace el rico con el pobre Lázaro? Darle alimento. Darle Ayudar. alimento. Exactamente, porque fíjate, esta es la idea. A ver, si a mí me dan alimento, voy a agarrar acá una azúcar, ¿ya? Si a mí me dan este alimento, Dios me dio esta bendición. Si Dios me la dio a mí, ¿por qué yo te la tengo que dar a ti? Si tú eres malo, si yo te doy de lo mío, que eres malo, que eres mala, me voy a meter en problemas con Dios. ¿Te fijas? Por lo tanto, es súper importante lo que va a ocurrir con el cristianismo después, con esta noción de la solidaridad, la fraternidad y demás. Pero si se fijan al final, en este relato que cuenta Jesús, ¿no? Para ejemplificar,
el patriarca le dice, ¿no? Oye, en el Antiguo Testamento, los profetas, está esto, y de hecho está, dice, tienen que preocuparse de la viuda, paguen el salario a su tiempo, etcétera. Hay un montón de normativas que están, pero parece que en algún punto algunos, y hasta el día de hoy pasa, ¿no? Leemos lo que nos gusta o lo que queremos nomás y el resto, chao. ¿Sí? Incluso, y cuidado con esta tentación, cuando hay un fragmento bíblico, un mensaje de Jesús que no nos gusta, decimos, no, 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 esto es un invento comunista, o no, 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 esto es un invento capitalista. Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha. ¿Tiene la libertad de serlo usted? Por supuesto, usted tiene la libertad de serlo, pero nosotros estamos, además, desde otra mirada, la mirada del Evangelio. Y eso es lo complejo, que a veces algunos no entienden. Desprecia a uno y allá, por eso está la doctrina social de la iglesia, que nos ayuda a aterrizar un poquito más todo esto. ¿Sí? Y ahí está lo complejo. No sé si alguien tuvo acá el otro día en el taller de doctrina social con el JPIC de Chile. Para los que no estuvieron, hablamos hasta de la defensa armada. La iglesia católica habla sobre cómo defenderse armadamente y bajo qué situaciones. Si es un derecho o no protestar, si es un derecho los sindicatos o no, etcétera. Todo eso. ¿Sí? Y uno podría decir, oye, esto se parece más a tal lado político. No tiene nada que ver con los lados políticos, tiene que ver la reflexión de la actualidad desde el Evangelio. Y aquí viene lo importante, vemos el PowerPoint. La enseñanza de Jesús es la siguiente: la pobreza no es un castigo divino, sino una injusticia humana. Dios ha puesto de todo para todos en el mundo, pero está mal distribuido. Dato: imagínense que todo el alimento del mundo, ¿ya?, fuesen 100 manzanas. ¿Me siguen? 100 manzanas. Y en el mundo viven 100 personas. ¿Ya? Actualmente en el mundo, 20 personas viven con 80 manzanas. Y 80 personas tienen que vivir con 20 manzanas. Pregunta que le hace un joven a usted en la catequesis: si Dios es tan bueno, ¿por qué hay hambre? Porque está mal distribuido. Oye, pero eso es comunista. No tiene nada que ver con comunismo. Tiene que ver con las normativas de Dios. Dios puso de todo para todos, pero hay gente que lo está acaparando. Y eso es mucho antes que cualquier postura política actual. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguien hasta acá quiere hacer algún comentario? No, solo que el comunismo distribuye la miseria, no la riqueza. Es experto en distribuir la miseria, no la riqueza. Interesante eso. Interesante porque, mira, y eso es lo lindo de estar en Latinoamérica y tener esta instancia. Porque si les preguntamos a otro país, tiene una visión distinta aquí que allá, pero a fin de cuentas, y que es lo interesante también, son los gobiernos humanos los que nos tienen así. Pero si escuchásemos la forma de gobernar de Dios, ¿cuántos problemas no tendríamos, no? Por eso nosotros, más que de izquierda o de derecha, para quienes no saben, nuestro hermano Milton es de Cuba, entonces él sabe en carne propia lo que ha sido un régimen comunista. Lo ha vivido. ¿Sí? Claro. Y bueno, y si vienen para Chile tenemos el otro extremo, Milton. Tenemos en carne el régimen de derecha. Entonces, ¿cómo? ¿Cristianismo es de izquierda o de derecha? No es de ninguno, es de Cristo. Que podemos llegar en algunas conclusiones iguales porque Dios está en todos lados bien. Pero cuidado, ¿no? ¿Vamos bien hasta allí o no? Sí, señor. Sí, mira, no hemos metido en política, economía, en todo, fíjense, solamente con leer el Evangelio. Es que se trata de justicia. Justicia, muy bien, la justicia, ¿sí? Perfecto, vamos con la siguiente. ¿Les gustó esta cuestión o no? Estamos entretenidos. Bien, vamos a la siguiente. Mujeres, Juan 4, ¿ya? 1 y siguiente. En realidad el texto es muy largo. No sé quién puede ayudar a leerlo. Es la mujer samaritana. Usted empieza a leer y yo le digo pare hasta allí. Para, Ok. ¿sí? ¿Socorro? Sí, señor. Ya, socorro, Cuando Brito. Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea.
Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana, ¿cómo? ¿Tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Hasta allí. Ok. Gracias, Socorro. Bien, a ver, detengámonos. Primero, Jesús, ¿a quién le habla? Una mujer. A una mujer. A una mujer. Contexto, y de hecho, las personas que tienen más experiencia, a lo mejor alcanzó a vivir esto en su país o en su cultura, de que antiguamente a una mujer no se le podía hablar, porque era un insulto hablarle a un varón que no fuese de la familia o alguien que la estuviese pretendiendo. Mi madre me cuenta una historia de una prima que ella tuvo, que se puso a conversar con un amigo en la esquina de la calle y al día siguiente ya lo estaban casando. ¿Sí? Por lo mismo, entonces cosas así, depende de la cultura, ¿no? En algunos países a lo mejor eso ya se eliminó hace siglos, en algunos países como el mío no, ¿sí? Entonces, fíjense, hay cuestiones bien concretas en cuanto a la mujer, de hecho, por eso las mujeres, y esto lo que voy a mencionar ahora no es un chiste machista ni nada por el estilo, pero lo voy a sacar a la mesa para que se fijen. Si se reunían las mujeres, eso es para chisme. Las mujeres se reúnen para chisme. ¿Sí? Y porque para nada más sirven. Y así que, no, mejor no te vayas allí. Con la mujer no se habla. Esas cuestiones culturales que venimos llevando. Vuelvo a insistir, no pretendo faltarle el respeto. Estoy sacando algunas situaciones culturales de varios lugares. ¿Sí? Y así tenemos para el mundo, ¿no? Incluso disculpen el lenguaje que voy a utilizar, es solo para ejemplificar. En muchas culturas, incluso hasta el día de hoy, si un varón se junta con varias mujeres, se ve como varón, como un macho, ¿sí? Pero incluso si que una mujer se junta con varios varones, no puede decir que son sus amigos, quizás, y la tratan de prostituta, ¿sí? Esa situación que en muchos países se está dando menos, pero aún queda en alguna cultura, habla de esto. Entonces, imagínense, llega Jesús, que para más remate, anda, ¿cuánto se llama? Sanando enfermos, como si fuese Dios. Está diciendo que la bendición de la riqueza no es tal bendición, sino que es porque somos egoístas. Y se pone a hablar con mujeres, no, salvaje. Y luego que samaritana. Para más remate, samaritana, que entienda samaritana como su país vecino en una de las tantas peleas que tuvo. ¿Sí? Eso es típico, acá no sé si hay Perú, Bolivia acá, no está Mili, pero siempre terminamos peleando entre Perú, Bolivia y Chile, siempre hay una pelea. Hasta por alcohol hemos peleado, imagínense. Pero con eso no se habla, no hay que hablar, ¿no? Samaritana. Entonces, imagínense ese contexto. ¿Y Jesús qué es lo primero que hace? Habla con una mujer. Y como Herminia lo dice, ¿no? La mujer dice, ¿me estáis hablando a mí? Oye, soy samaritana, soy samaritana, de Samaria y mujer. Indecente. Eso le está diciendo. Y el otro, no, si supiera que te está hablando. Jesús también le gustaba el humor. Ahí la Biblia, que uno lo ve un poquito más, si supieras que... No, pero Jesús era... le gustaba la broma también, era sarcástico. No, ya está. ¿Cómo? ¿Aló? No, bueno. Ya, ¿estamos bien hasta allí? Sí, señor. Bien. Otro ejemplo que les voy a dar, dos ejemplos, que son los ejemplos más típicos. Cuando resucitó Jesús, ¿a quién fue primero que se les presentó? A las mujeres. Magdalena. Las mujeres.
a las mujeres. María Magdalena según el Evangelio de Juan y las mujeres según el otro Evangelio. O sea, imagínense, yo lo que decía recién, cuando se reúnen las mujeres es para chismear, para inventar historia y demás. Y Jesús más encima se les presenta a las mujeres. O sea, ¿qué tonto se hace? ¿Cómo le va a hablar a las mujeres si la palabra de las mujeres no hay que creer? Date, lo primero que dice Jesús. Ah, no, las mujeres son valiosas, son igual de dignas que los varones. A ellas primero. Y esto, mire, y es súper importante. ¿Por qué? En su grupo seguramente van a salir personas de la línea feminista. Hay algunas personas que son feministas extremas, ¿sí? Y señalan que lo que es el mensaje de Jesús no habla de la igualdad de género. Y usted le puede decir, sí, fíjate por esto, por esto, por esto otro. Y usted ya le puede contestar aquello. ¿Sí? Incluso puede decir que Jesús tiene algo de feminista, entendiendo el sentido original del feminismo, que era la igualdad de género, no los grupos extremos, ¿sí? Que quieren hacer daño. No, eso no. Jesús no fue así, pero sí busca Jesús la igualdad de género. Entonces, si usted llega alguna vez con alguien, por favor, guardando las proporciones, pero usted llega con alguien, a una persona que es feminista y usted le dice, ¿sabías que Jesús buscaba la igualdad de género? ¿A dónde? Usted ya sabe dónde decírselo. Lo otro, esta es típica. Cuando Jesús viene al mundo, María estaba... ¿Ah? ¿Continúo con la lectura? No, vamos a llegar hasta ahí nomás ese trocito. Solamente voy a dar el otro ejemplo, ya, para que lo anoten. En Lucas 1, ese lo pueden anotar nomás, ¿sí? Gracias, Socorro. Lucas 1 en la Anunciación, que más que la Anunciación, algunos teólogos dicen que la Anunciación fue para José. Atención allí, porque este es el año de San José. Porque la Anunciación es anunciar. A María no solamente le anuncian, a María le preguntan, ¿sí? Le preguntan si quiere ser madre del Salvador y ella dice que sí, ¿sí? Y a José no le preguntaron, a José le avisaron, oye, tranquilo, lo que decidió María es verdad. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. ¿Sí? Entonces, y fíjense, ahí está lo interesante. Una chica, una mujer, lo voy a decir según la época, o sea, primero es mujer, segunda es pobre, ¿ya? Y encaja acá, ¿no? Lo más probable es que haya sido analfabeta, que no haya sabido ni leer ni escribir, ¿sí? Está comprometida en matrimonio, pero todavía no está casada. Llega el ángel y esta jovencita que tenía entre 14 y 16 años, llega el ángel y le dice, María, queremos que seas la mamá de Jesús, el Salvador. Imagínense la pobre cabra, así como, ¿qué? Pero ¿cómo va a ser eso? Y dice, yo no tengo relación con ningún varón, lo dice el texto bíblico, ¿cierto? Dice, no te preocupes, no tiene que ver con una relación sexual. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y quedarás embarazada. María así como, ya, pero ¿y eso cómo? No entiendo nada, ¿cómo eso? Para más remate, una mujer que no estaba casada significaba que la iban a matar, porque la ley de Moisés decía que había que lapidarla, agarrarla, apiedrarla, ¿no? O sea, no entiendo, mira, en fin, pónganse en el lugar de María un ratito. Sienta usted como varón, como mujer, que es María en un rato. Soy menor de edad, soy mujer, a mí se me dice que yo no tengo que hablar, que las decisiones las toman por mí. Dios me está diciendo que tengo que ser mamá, y si yo digo que sí, me van a matar. No entiendo nada, porque más encima voy a ser mamá sin tener una relación sexual, si todavía no me caso con José, no entiendo nada, no sé cómo va a ser esto. Hágase en mí según tu palabra. Lo único que se limita a ser María, no entiendo nada, lo más probable es que me maten, no sé. Hágase en mí según tu palabra. Por eso es nuestra madre. ¡Qué mujer más maravillosa! Chiquilla, no sé si a usted le hubieran hecho esa propuesta, hubieran dicho que sí al tiro o no, hubieran dicho que sí en ese momento o no. Imagínense, o sea, María sabía que la iban a matar, que le iban a insultar y todo lo demás. Y también por eso es tan valioso San José y este año, el año de San José. San José no solamente tenía el derecho, tenía la obligación para limpiar su moral de matar a María. Y, y fíjate, y José, teniendo esa obligación, se mete todo en el bolsillo, dice, a mí no me importa la ley. No me es lógica esa ley. Yo no lo voy a hacer. Y con mucha pena y con mucho dolor, porque él sentía que lo habían engañado, los que han sufrido ese dolor saben a lo que me refiero. Claro, ¿no? Dice, bueno, no voy a decir nada a nadie.
pero nuestra relación no sigue. Y a José le anunciaron. Por eso algunos teólogos, vuelvo a insistir, para que lo anote, dicen que a José le anunciaron, pero a María le preguntaron. ¿Sí? Es interesante eso. Para que lo anote allí. ¿Vamos bien allí? Interesante, sí. Fíjese, igualdad de género, al inicio de que llega Jesús y al final que se va Jesús. Anunciación, resurrección. Anótelo allí, porque a los más jóvenes siempre preguntan esas cosas. ¿Y a dónde está la igualdad de género? Ahí está. ¿Se fija? ¿Vamos bien hasta allí? Sí, señor. Muy Yo bien. tengo una Profe. duda. Mande, a ver. Profe. Bueno, José, tengo entendido que él era un viudo. Ya, perfecto. Él tenía sus hijos, él tenía otros hijos ya. No se sabe. No se sabe. El problema es el siguiente. Bueno, lo vamos a ver después de que Clever nos venga a dar una charla y cuando veamos los textos apócrifos. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque el Evangelio no dice nada si tenía hijos distintos, eran de otro lado, no dice ninguno de esos antecedentes, no se sabe. ¿Sí? Entonces, para poder justificar mentalmente, los pueblos cristianos posterior empiezan a escribir historias y a darse explicaciones para intentar entender qué pasó. Por ejemplo, hay un evangelio apócrifo que es el evangelio el protoevangelio de Santiago, que dice que María, al dar a luz, no tuvo a Jesús por la vagina, sino que mágicamente, por decirlo de una manera, atraviesa el vientre y aparece en sus manos. ¿Por qué? Porque de esa forma entendían que María no perdió su virginidad. ¿Sí? Pero eso no lo dice la Biblia, lo dice un relato como para tratar de explicar. También por lo mismo, oye, ¿cómo es posible que un varón, sabiendo, y esto por favor lo digo con mucho respeto, sabiendo la libido que tiene un varón, ¿sí? Porque es distinta al impulso sexual que tiene una mujer, ¿no? Sabiendo el impulso sexual que tiene, ¿cómo es que se aguantó? No, lo más probable es que ya haya tenido una vida sexual antes, haya tenido familia antes, entonces recibió a María muy viejo. Y si la recibió muy viejo, entonces se entiende que María se haya mantenido virgen. Son explicaciones que se van dando, pero son teorías que se dan. ¿Sí? De hecho, lo que sabemos es que Jesús nació de María, María era virgen. Pero incluso hay teólogos católicos, católicos hasta el día de hoy, que no les molesta el hecho de que a lo mejor María, después de haber tenido a ¿cuánto se llama? A Jesús, probablemente haya tenido una vida sexual con José como cualquier pareja. Pero que eso no quita que Jesús no haya nacido virginalmente. Hay otros que no, que dicen que María se mantuvo virgen toda la vida, ¿sí? Y que no habría ningún problema. Ahora, es una pelea de teólogos, ¿ya? Y hay quienes dicen que José y María ambos habían hecho un acuerdo de permanecer ambos vírgenes. Exactamente. Y que eso también puede ser porque ha existido en la historia esos acuerdos. De hecho, fuera de la Iglesia Católica, Gandhi, ¿conocen a Gandhi? Sí. Gandhi, después de casarse, él tuvo unas experiencias que asumió en cuanto a la sexualidad suya, ¿ya? Que mire, se lo voy a plantear, disculpen, vuelvo a insistir, no quiero ser vulgar, al contrario, quiero ejemplificar. Pero después de casarse, él, se casa muy joven, tiene relaciones con su mujer y por tener relaciones con su mujer, se pierde el momento de despedirse de su papá que falleció. Entonces él le entra como una especie de trauma con eso y empieza en una faceta espiritual dentro del hinduismo en donde justamente se privan de las relaciones sexuales para entrar más profundamente en lo espiritual. Desde allí, a los 2-3 años de casado, Gandhi y su mujer hicieron un pacto de celibato y vivieron casados muchísimas décadas, pero célibe. También es probable. Y lo que menciona Flavio es otra de las posturas. ¿Qué pasó exactamente? Lamentablemente los evangelios no lo dicen. Esa historia que sabemos nosotros son la tradición. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ahora recuerden, son posturas. Nosotros no estamos yendo solamente a lo que dice el evangelio. Bien, entonces, ya estamos claros ahí lo que en cuanto a la mujer y vamos al último. Dice, a ver, voy a mover esto para acá. Los niños, ¿sí? ¿Quién tiene los niños? Aquí lo tengo, pero si quiere otro leerlo. Ok, a ver, alguien que quiera leer.
Si no lo leo yo, que ya lo tengo. Bien, bien, Leo parece. yo. Ya, a ver, Elvira, que no ha leído, por favor. Elvira, Al otro lado. Le traían hasta los pequeñitos para que los tocara. Viendo esto, los discípulos empezaron a reprender a esta gente. Entonces Jesús los llamó para decirles: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Palabra del Señor. Ya la vamos. Ya la vamos. Perfecto. Hasta allí, estamos bien. A ver, levante la mano acá. ¿Quién alguna vez en los almuerzos familiares le hicieron comer en una mesa aparte? ay, no, nunca. A mí, Marcelo, Milton, muy bien. ¿Eh? Es parte de nuestra cultura, muy bien. A mí, Primero los tampoco. niños y después los mayores. Ya, No, pero perfecto. eso porque en la mesa no se entra todo a veces. Ya, es práctica, una Era cuestión práctica. A ver, en los días festivos. ya, muy bien, Ponían a todos los muchachos aparte. muy bien. Incluso, ¿qué le ha pasado esto de lo que tienen niños en su familia, sean suyos, sobrinos, demás, o alguna familia amiga? Que ustedes ya, a ver, están hablando un tema y lo hablan frente a un niño de 2, 3 años, porque ustedes creen que el niño o la niña no entiende nada y Ah, después el niño hace preguntas de lo que usted habló. Sí, ¿Le ha pasado? sí. Sí, ha Dice, pasado. dice como, pero ¿cómo entendió todo eso? Bueno, Una vez, a ver, una vez vinieron a arreglar una puerta que se colgó un poco ya, y el vidriero le empezó a limar y arreglar. Y mi nieto estaba ahí sentadito jugando, parecía que no escuchara nada. Y él jugaba y le dice el señor a mi esposo: a ver, venga a revisar, creo que parece que ya quedó. Dice, bueno, a ver cómo quedó, cómo la ve. Y ya se asoma mi marido y dice el señor, creo que quedó igual. Y le dice mi nieto, o peor, y era un pequeñito. qué buena. Mucha risa porque sí pareciera que ellos no están atentos, pero los niños, sobre todo en la actualidad, yo considero que hay tanto estímulo visual, sonoro, que son muy despiertos. Ujú, ujú. Y a lo mejor incluso hay historias de ustedes, ¿no? Historias de ustedes, ¿no? Que hayan contado de que ustedes sorprendieron a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, a sus tías. Pero es eso, fíjense que Jesús lo pone de manifiesto. Dice, llevaban niños y los apóstoles, los discípulos en esa punto, dicen, no, ya sáquenlos de aquí, sáquenlos, sáquenlos, fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño se veía como algo. Atención, si usted era niña, usted era válida solamente cuando le llegaba la menstruación. ¿Por qué? Porque significaba que era fértil, entonces la podíamos casar con alguien. ¿Sí? Si usted era varón, usted podía recién a los 13 años demostrar que ya era válido. ¿Cómo lo hacía? Se iba a la sinagoga, que es el templo donde se discute la palabra en el mundo hebreo, y usted tenía que leer en hebreo la Torá, que es la ley, el Pentateuco. ¿Sí? Si usted leía enfrente de todos y toda la comunidad se daba cuenta de que usted sabía leer en hebreo, usted varón ya era mayor de edad. Por lo tanto, ya podía asumir responsabilidades como llevarle agua a los animales. ¿Sí? ah, Esa celebración, si en su país o tiene gente judía, amiga usted, es la famosa celebración del Bar Mitzvah. El Bar Mitzvah, que es como la similitud de nuestra primera comunión para los niños. sí. ¿Sí? Empieza a ser parte de la comunidad. Antes de eso era algo. ¿Sí? Claro, si lo queremos, lo amamos mucho, están todos los sentimientos, pero en estricto rigor, el papá, el patriarca de la familia, si quería despreciarlo, lo podía despreciar. ¿Sí? Y aquí está lo interesante. Vamos a la doctrina católica, el problema del aborto. El problema del aborto no es el problema ¿cuánto se llama? De una cuestión de elección. El problema del aborto radica en que, como lo pregunta el Papa Francisco, ¿resuelve los problemas?
esa vida de un niño, de una niña, ¿lo estamos viendo como algo o como alguien? Y es el mismo problema que lleva Jesús. Atención, cuidado acá, porque la discusión en la Iglesia Católica aún sigue, porque si está en peligro la vida de la madre, incluso antes de la discusión actual, eso se puede ver, eso se puede discutir por el personal médico. Pero, pero, aborto por aborto, matar por matar, que sea legal, la pregunta del cristianismo católico es, ¿resuelve el problema? Yo le he preguntado a mi estudiante de secundaria, chiquillo, chiquilla, ¿por qué la gente aborta? Es que no hay plata. Ah, entonces, ¿el problema es el bebé que van a hacer? ¿O es que, volvamos atrás, están mal repartidos los bienes y hay muchas familias que no pueden establecerse? Y ahí podemos, si se fijan, todas las temáticas que hay actual va con esto. Entonces, la misma pregunta que hace Papa Francisco, ¿el aborto resuelve? Es la misma pregunta que está haciendo Jesús. Oye, ¿tratar a los niños y niñas como cosa resuelve el problema? ¿Vamos bien o no? ¿Vamos bien? Muy bien. Bien. Ya, perfecto. Entonces dice, elimina la visión de fragilidad e improductividad, invitando incluso a imitarle. A ver, si usted ha tenido más de un niño en la casa, si se pelean, llegan donde usted o no, me pegó, lo único que se le entiende, ¿cierto? ¿Sí? Y uno, ¿qué? Me pegó, ya, a ver, dense la mano. Ya, se dan la mano, nunca más, nunca más. Y se van a jugar juntos. Si usted se pelea con alguien, hace como 10 años que no le habla. El niño al tiro se perdona, al tiro se resuelve. Y uno grandote, allí peleando o llorando, y no. ¿Te has fijado? Señor. ¿Sí? Esa es la ¿Sí? inocencia de los niños, Sebastián. Exacto, exacto, la Mm. inocencia de los niños. Y que para más remate, Jesús nos tira un medio golpe. Dice, si ustedes no son así, no van a Sí. entrar en el reino de los cielos. Oye, para los que somos rencorosos, ay, ¿estamos ahí bien o no? ¿Sí? Muy bien, ya gente linda. Entonces, dejo de proyectar. Vamos a ir a una segunda parte, antes de concluir. Les voy a dividir en grupos y van a tener que responder las siguientes preguntas. Va a ser breve también ahí para que despierte un poco, porque fue harta información. Y eso que estamos en una sola diapositiva. Primera pregunta. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Esa pregunta siempre va, porque es para hacer un resumen. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de lo que hemos visto hasta ahora? Y ¿Incluida la clase pasada o únicamente esta? no, solamente esto, de los 4 Ok. grupos que defendió Jesús. Y la otra, ¿qué otro texto bíblico le hizo acordar? Porque a lo mejor ahora hablamos de los niños y, ay, este texto bíblico habla lo mismo. Hablamos de la igualdad de género, ay, este texto bíblico dice lo mismo. De la justa distribución de los bienes, oye, pero si acá lo dice, eso, busque otro texto bíblico que se acuerde, ¿de acuerdo? Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que más le llamó la atención y qué otros textos bíblicos están? ¿Sí? Vamos a trabajar porque parece que hoy día están todos cansados, tienen carita de sueño, ¿qué les pasó? Yo no. Sí, Tranquilo. hoy día estuve muy fome. Vamos a traer a Clever la otra semana que él va a alegrar la cosa. Así que Clever viene la otra semana, adelanto para que pasen la voz. Él es más entretenido que yo. No, está muy bien, Sebastián. A ver, 6 por... No, No sé si vieron el mensaje que les escribí en el chat. El padre Sergio les manda saludos a todos. Gracias. Gracias, Flavio. Igualmente. Gracias. bien, ahí va. Vamos, gracias Flavio. Ahí le tiene que haber salido la tarjetita para que usted haga el grupo. Apriete allí y va a tener aproximadamente 10 minutos. Aproveche de conversar. Si tiene alguna otra anécdota ahí, demás, dele, adelante. Estamos. Empieza a correr el tiempo. Elizabeth, ¿estás allí? Elizabeth. Elizabeth.
Muy bien, muy bien. Ahora hicimos los grupos Hola más pequeños. Flavio, Hola, Erika, ¿cómo ¿cómo estás? estáis? Muy bien. ¿Qué hay por Colombia? Por Colombia está tranquila la situación. Tranquila. Ya comenzaron a vacunar desde el jueves. Ah, acá estamos peleando por más vacunas. Todavía no nos vacunamos ni uno. Y hoy mi hermano me contó que a mi sobrino que vive en Estados Unidos ya lo vacunaron. Bueno. Ah, mira. Sebastián parece que ya se Vamos. vacunó. No, todavía no, ¿No? porque acá en Chile están priorizando de 60 hacia arriba y profesores de 40 hacia arriba. Ah, sí, porque eso estaba leyendo que los profesores estaban priorizando el tema de la vacuna. Claro. Pensé que ya se vacunaron ustedes. Y yo como tengo 22 no encajo. Y claro, Ya, te vamos. falta toda. Claro, falta. Vamos entonces, continuamos, gente linda, sí, a la rapidita. ¿Cómo les fue? ¿Qué cosas sacaron en limpio? ¿Qué se acordaron? ¿Qué les llamó la atención? A ver si un par de personas pueden hablar. De a uno, ¿no? No se amontonen, de a uno, de a uno. A ver, Disculpe, yo. ¿Sí, Josefina? Josefina, Sí, adelante. disculpe, yo no le saludé al inicio porque no quería romper justo la explicación y los temas que se estaba dando. Así es que buenas para todos y todas. ¿Cómo está, Josefina? Hola, Josefina, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahora más bien todavía por lo que estuve hablando de cerca con Herminia. Y vamos a sacar el último mensaje, pero no pudimos porque se nos cortó la inspiración. Cortó la inspiración. Sí, cuando el tema está bueno siempre se hace corto el tiempo. Sí, así es. Así es. Y bueno, Pero... le dejo a Herminia que dé algunas palabras que pueda ella, por lo que hablamos un poquito de todo. Muy bien. El micrófono. Lo que nosotros nos sorprendió fue cómo Jesús vino a dignificar el papel de cada uno de las personas o el grupo que abordamos, de mujeres, de niños, de pobres y sobre todo las mujeres. Nosotros nos enfocamos un poquito más ahí, que pues realmente a lo mejor no siempre cuando hemos estado nosotros cerca de las lecturas, lo habíamos pensado con esa profundidad de que Jesús viene a resaltar la importancia de la mujer y sobre todo esa equidad de género, ¿no? Y algún texto que nos recordaba, bueno, yo le decía a Josefina, cuando apedrean a María Magdalena, bueno, que la van a apedrear, y cómo él, sabiendo su pureza de corazón y sabiendo además también lo que los otros pensaban, y yo le recordaba, le decía a Josefina, sí, recordábamos Sor Juana Inés de la Cruz aquí en México, como ella dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, si ven que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Entonces, ¿quién está pisoteando a la mujer? ¿Quién está también de alguna manera pues mancillando su honra, ¿no? Y luego sí la quieren apedrear, pero yo no recuerdo el texto No, bíblico. pero bien, pero por lo menos la historia no la recuerdo tal, específicamente no, pero tranquila, con eso está súper bien, muy bien, maravilloso. Gracias, Armenia, muy bien, buen trabajo. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Alguien más quiere contar lo que hicieron? ¿Quién se atreve? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Elvira está con intención de hablar. Micrófono, Elvira, micrófono. Elvira, micrófono. Abre micrófono. Perdón. Ahí sí. Perdón. Nos enfocamos también a las mujeres, a los niños, y vimos cómo Jesús, ¿verdad?, vino a cambiar, ¿verdad?, la idea, a dignificar al hombre, ¿verdad? Lo que se decía en el Antiguo Testamento, todo lo contrario con la venida de Jesús.
Entonces dijimos que por eso a él lo mataron, porque vino a dignificar al hombre. Perfecto, muy bien, muy bien. Espectacular, o sea, había que matarlo, o sea, le estaba cambiando todo lo que creían, todo lo que Dios decía, ¿se fijan? Pero oye, pero si está en la ley, Dios es así, Dios mata, Dios castiga, Dios es potente, y viene Dios y dice, El hombre es tan egoísta, ¿verdad? El hombre quiere todo para uno, para sí mismo a veces, y entonces Jesús vino a revolucionar todo eso y lo mataron. tal cual, tal cual. Tal cual. Muy bien. Entonces, gente linda, les voy a mostrar ahora para finalizar lo que es la guía que, ¿se recuerdan? Yo les quería mandar una guía, se las voy a mandar hoy día recién porque me arrepentí mandárselas antes, ¿ya? Porque después me empecé a dar cuenta que en realidad podía quedar más enredo que claridad, ¿ya? Entonces, ahora en función sí se las envío. A ver, no sé si se alcanza a distinguir bien, ¿sí? Pero, Se ve bueno, perfecto. ya, les voy a mostrar la guía completa. Ya, esta guía está acá, todo lo que vimos la semana pasada. Las fuentes bíblicas, hay ejemplos, todo lo que está en el PowerPoint, ahí está, ¿sí? Para que usted lo pueda tener. Y después de eso, la influencia de la época de Jesús, qué pasa, y los relatos que vimos recién con las explicaciones. Está todito, tal cual. Y acá abajo, esta es una guía que usted puede imprimir o dibujar, como usted guste. Yo recomiendo que la imprima mejor, si que puede. Y es una guía que se va armando así. Usted corta los trozos y le invita al grupo de catequesis, al grupo de bautismo, al grupo de confirmación, al grupo de catequesis matrimonial o familiar, que lo armen. Corta todos los pedacitos así en trozos y lo tienen que unir, ¿sí? De manera tal que unan las 4 pirámides, ¿ya? Esa es la idea. Vamos a ver la primera pirámide, lo que decíamos recién, los infantes. Discriminación en la época de Jesús eran considerados bienes materiales, y todo lo que vimos. La respuesta de Jesús elimina la visión de fragilidad e improductividad de ellos, invitando incluso a imitarlo. Y acá abajito está lo interesante. Estos datos que están acá son datos del mundo, ¿sí? Fíjate, ¿qué pasa con la infancia en el mundo? Lo voy a agrandar para que se vea más mejor, como dijo un amigo por allí. Ahí está, dice, primer dato arriba, el 90% de los jóvenes que trabajan en el servicio doméstico, o sea, niños que trabajan atendiendo casas, ¿sí? En el mundo, son niños de edades comprendidas entre los 12 y 17 años. Nosotros, a lo mejor nosotros a esa edad trabajamos, empezamos a trabajar, pero hoy sería quizás impensable, ¿sí? A ver, vamos acá, los niños con discapacidad, dice, existen en el mundo entre 120 y 150 millones de niños y jóvenes con discapacidades. Se estima que menos del 2% de estos niños y niñas asisten a la escuela. O sea, el 100% de los niños que tienen discapacidad, que están en silla de ruedas, que tienen una discapacidad motora, qué sé yo, fíjate que ni el 2% va a la escuela en el mundo. Y eso que alta campaña se hace y así no es suficiente. Mira, mira, fíjate acá, esto de la pobreza. En India, recuerde que se considera lo mismo, que la pobreza es un castigo. Entonces dice, en algunos centros de Mumbai, India, los niños y niñas pobres son sometidos a la prueba del VIH en el momento de su admisión. Si es que el resultado es positivo, si salen con VIH, son segregados del resto o transferidos a otras dependencias, pese a que el centro cuente con personal y el espacio suficiente para atenderlo. O sea, si usted es niño o niña y tiene VIH, chao de la sociedad. Ojalá se muera luego. Pero si hay médico, lo siento. Usted es un castigado por el cielo, chao. ¿Sí? Entonces, mira, hay varios datos como para compartir acá. Y así lo mismo con los otros. Los pobres, la discriminación en la época de Jesús, la respuesta de Jesús, ya lo vimos, y lo mismo. Lo que le decía recién acá de las manzanitas, ¿se acuerda? Que el 20%, que 20% de la persona en el mundo vive con el 80% de las manzanas, ¿sí? Y todo el resto del 80% de personas vive con el 20%, ahí está. Fíjese, dice, en millones de por ciento, dice, el menos del 0, incluso más específico de lo que yo lo mencioné muy general, el 0,7% de la población mundial vive con el 45% de la riqueza. O sea, si fuésemos 100 personas en el mundo, ¿ya?
Una persona y menos de una persona vive con casi la mitad de los recursos del planeta. Cáchense. Son datos, ¿sí? Entonces ahí usted tiene para ver. Lo mismo, acá, ¿qué tenemos? Se me quedó pegada la pantalla. Ya va, ya va, ya va. Pero así tenemos, las mujeres, discriminación de la mujer. Lo mismo acá, ¿qué responde Jesús? Todo. Y acá está el cuadrito, dice, dinero en propiedad a nivel mundial. La mayoría de las propiedades están a nombre de varones, al punto tal que las mujeres en propiedad tienen solamente el 10% de los bienes totales repartidos en el mundo. Y en cuanto a propiedades, el 90% está a nombre de varones. ¿Sí? Fíjense, es bastante. Vean eso, ¿ya? Hay más mujeres pobres que varones pobres. 67% de personas pobres en el mundo son mujeres y el 33% son varones. Ahí, ¿viste? Entonces, el mensaje de Jesús tiene sentido. Y para finalizar, los enfermos. Lo mismo, que a la discriminación, como respondía Jesús, y acá señala, dice, esto es el ejemplo de Chile, porque esta guía originalmente está hecha para Chile, pero acá usted puede buscar incluso los datos propios. Dice, el 40% de las personas que viven en Chile, ¿ya? Que son enfermas, dice que gasta más de 50.000 pesos mensuales en medicamentos. ¿Cuánto es 50.000 pesos mensuales? Cerca de 600 dólares estadounidenses. ¿Sí? Y una persona en Chile con sueldo bajo no gana tanto. Y así se va. Entonces tiene un montón de comparaciones. Usted podría hacer comparaciones con su propio país. ¿Hasta acá me expliqué? ¿Me expliqué? ¿Sí? Revise esa guía, utilícela, ocúpela, trabájela, léala, ¿sí? Y le puede servir, vuelvo a insistir, para sus catequesis o demás. Se las voy a mandar junto con el video de la sesión de hoy. Has hecho un gran trabajo para nosotros, Sebastián. Gracias. Y Oscar, que siempre, ahí está, lo voy a poner en cámara, Oscar ahí, de Paraguay, para el mundo y Chile. Con él armamos todo este material y fueron años de trabajo y una bendición poder compartirlo con ustedes. Creo que esta cuestión no se hace un día para otro. Así que ahí, Oscarito, ahí está su señora, la Karen, también es laico plata. ¿Sí? Ahí, él es el ordenado del grupo. Yo soy el bueno para hablar, él es el bueno para ordenar la cosa. Entonces, Sebastián, ¿sí? yo tengo entonces una duda. ¿Cómo tenemos que armar la pirámide que nos estás poniendo en la primera parte, la que está vacía? Ajá. ¿Nosotros la tenemos que ir armando con base en los datos que tú nos estás dando? Mira, usted, toda la pirámide, se fija, está por colores. ¿Sí? Ajá, sí. Corte allí donde está el sector de abajo, dice enfermo y hay una línea blanca. Corte todo eso, corte. Entonces, córtelo por segmento. Sí. Haga lo mismo con las otras pirámides y revuélvala en la mesa. ¿Sí? Entonces, usted dice a las personas que le está haciendo catequesis o que le está enseñando, a ver, ordenemos esto. ¿Qué pieza va con qué? Y lo van ordenando. Como les salga. Pueden armar las 4 pirámides aparte, pueden armar una cruz, como quieran. ¿Sí? Entonces, mientras lo van armando, lo van a ir leyendo, esa es la dinámica, y ahí lo leyendo van a ir aterrizando el mensaje que hoy día vimos nosotros. Entonces, por ejemplo, si digo, mira, tanta explicación bíblica que les dimos, a lo mejor su grupo no va por allí. Puede empezar con esto y después se ponen a conversar. ¿Sí? Es otra manera. No sé si me expliqué mejor. Sí. Sí, sí. Sí, sí, se explicó. Perfecto. ¿Sí? Ahí va a estar a disposición el material. ¿Y eso? ¿Sí, Marcelo? Sí, te quería consultar, o después vos hablaste de los evangelios apócrifos. Sí. Después, sí. Los vamos a ver. Los vamos a ver. Bien. La próxima semana viene Clever, que nos va a dar una charla de síntesis de todo esto, el mensaje liberador, ¿ya? Y el otro de arriba vamos a ir con la historia no contada de Jesús. ¿Ya? Con todo esto, y vamos a ver, porque, ¿qué es lo típico? La Iglesia Católica esconde sus evangelios, no se muestran, y con ese supuesto se han hecho hasta películas como el Código de Da Vinci. Vamos a ver qué ha ocultado la Iglesia Católica y vamos a ver si es que por leerlo nos van a excomulgar o no. Ay. Esa va a ser la dinámica. ¿Ahí sí? Sí. Bien.
¿Alguna otra consulta, duda, observación? A ver, yo tengo una inquietud. A ver. Yo le explicaba cuando estábamos en el grupo ahí con Flavio y Elisa, que yo voy al Antiguo Testamento cuando el Nuevo Testamento me lo pide, me lo exige, voy, reviso. En la liturgia del domingo, bueno, pues se lee los fragmentos del Antiguo Testamento. Pero, como usted explicaba, hay que discernir entre lo que escribió el escritor, que trae en su mochila la cultura, la pseudociencia que traía y todo eso, que escribió un poco lo que le dio la gana, y entonces cogió la inspiración de Dios y la transcribió a su forma. Y a veces dice, bueno, todos sabemos el Dios de los ejércitos, Josué, que mandó a detener el sol para exterminar a los enemigos. Es una cosa, ahí hay de todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces es muy difícil, gracias a la explicación, ya por ejemplo, cuando digo Señor de los Ejércitos, me acuerdo que usted explicó que era para meter miedo, ¿no? Que era la visión que tenía él. Pero es muy difícil en los mitos que hay, en las leyendas que hay, que tienen un mensaje implícito, que están allí por algo. Y leer solo, sin ayuda de teólogos, el Antiguo Testamento, crea una serie de cosas. Sin embargo, después de todo eso decimos palabra de Dios al final, con todo ese barraje que trae. Que el discernimiento, lo que quería decir, el discernimiento del mensaje en el Antiguo Testamento a veces se pone bien difícil. Sí. Sí. El Nuevo Testamento es mucho más potable, mucho más amigable, ¿no? Sí, muy bueno, claro. porque es más claro. Y algunos pasajes todavía están un poco, pero bueno, están mucho más estudiados por los teólogos, me parece. Claro. Pero cuando uno va al Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento mete miedo. Mete miedo al enemigo y lo mete miedo también a nosotros. Claro. Y por eso, y por lo mismo, mira, gracias que lo menciona Milton. Y dime tú, por favor, Milton, no me digáis usted. Tú tienes más experiencia que yo. Primero, por eso siempre, y esto para que lo anoten, cuando le vayan a hacer leer una Biblia a alguien, que empiece por los evangelios. Si la persona no lee mucho, marco que es el más corto, que tiene 16 capítulos. ¿Sí? Pero siempre, y es el método católico. Si va a leer la Biblia, que empiece por los evangelios primero. ¿Sí? Jesús. Claro, Jesús. Mi recomendación particular es que lean Lucas. De hecho, se lo iba a recomendar ahora. Si pueden repasar el Evangelio de Lucas, porque creo que se lo dije en la sesión anterior. Empiecen a leerlo, empiecen a revisarlo. Fíjense que con todo lo que hemos leído van a salir cosas nuevas, porque Lucas lo que hace es contar desde Juan, María para adelante, ¿sí? Entonces te va contando todo esto, de los pobres, de los niños, de la igualdad de género, te va contando todo, ¿ya? Y lo otro es que por eso uno de los últimos talleres que vamos a tener es la liturgia católica. Y vamos a ver cómo funciona la metodología, como dicen, ¿no? A veces, si uno no tiene un teólogo al lado, cuesta, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces la iglesia se empecina en que hay que leerlo y de esta manera? Y los tenemos hasta por calendario, justamente para poder ayudarnos en cuanto a eso. ¿Sí? Entonces, vamos a poder hacer, pasando por todos estos talleres, el último, incluso pasando después de los evangelios apócrifos, vamos a llegar a eso. La liturgia de la Iglesia Católica, ¿por qué tiene ese ordenamiento y demás? Que yo sé que muchos de ustedes ya tienen esa formación, porque es muy básica en algunas comunidades, ¿no? Pero va a ser lo interesante que ahora, si usted ya se la sabe cómo es, agregarle todo esto otro. y va a ayudar bastante, Esa es la finalidad que tenemos, pero es verdad. Por eso también algunos hermanos separados, y lo que decíamos en alguna oportunidad, son tan extremistas, porque empiezan con este Dios terrorista y ahí se quedan. Sí, y golpean la puerta y sabía que yo me voy a ir al cielo y usted no. Pero bueno, esos son otros. Pasa, ¿no? Bien, gracias por la observación, Milton. Así que tranquilo porque vamos para allá. La gracia es que de a poquito concretemos con eso. Bien, ¿alguien más
¿Alguna otra observación, comentario, consulta para ir cerrando? No, está bien. Bien. Ya, gente linda, entonces para no quitarles más tiempo, para que disfruten lo que queda de sábado, dependiendo de dónde vive, vamos a darle la gloria a Dios, ¿sí? Entonces, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nuevamente la señal de la cruz, porque terminamos acá, pero seguimos discerniendo la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos y de los Señor Dios nuestro, Padre y Espíritu Santo. Amén. 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 Que Dios les bendiga, gente linda, y les estoy mandando el video y el material, ¿ya? Y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Gracias, Sebastián, Muchas para gracias, todos. Sebastián. Muchísimas gracias. Dios los bendice. Sebas. Buenas Gracias. tardes para Saludos. todos. Todos muchas bendiciones. Adiós. Igualmente, Chao. Gladys, que esté bien. Flavio, Gracias. todos. Adiós. Hasta luego. Bueno. Adiós para Hasta luego, todos. Elizabeth.